En nuestro mundo hay una onda de posición, título, grandeza dentro de la iglesia evangélica que me alarma. Ha surgido la onda de los apóstoles. Hoy tenemos más apóstoles que en toda la historia de la humanidad. En realidad, han interpretado mal el texto de apóstol y lo han convertido en una posición de hegemonía y dominio sobre la iglesia. Es por eso que en el estudio de hoy quiero analizar el fondo y la forma del concepto de apóstol y le he llamado apostolitis aguda, porque es una onda de red apostólica que está desviando a la iglesia del camino correcto. Analicemos este estudio que ahora les voy a presentar. Hoy vamos a hablar de la apostolitis aguda. Bueno, la palabra apostolitis es una referencia al espíritu de apóstol que surge en nuestros tiempos y que nos ha inundado por todos lados. Volviendo a la palabra de Dios, vamos a analizar por qué estamos en la era de los muchos apóstoles. Dentro del mundo evangélico se ha desatado una fiebre, por buscar títulos por todos lados. Quizás para acentuar el poder espiritual, a veces en dimensiones alarmantes. Hemos olvidado el concepto de siervo, con minúscula, para proclamarse apóstoles ungidos y profetas. Pero, ¿quién inventó esta onda moderna de apóstoles y de red apostólica? Nacieron de las enseñanzas de Peter Wagner en la década del 1990. Él comenzó un movimiento de apóstoles y evangelistas que se comenzó a llamar a sí mismo apóstoles y profetas. Este nuevo título trae consigo un concepto de poder de proporciones alarmantes. El título evoca a los grandes gigantes de la fe en la Biblia. Sin embargo, Peter Wagner, que nació en el 1930 y murió en el 2016, fue el pionero del movimiento neoapostólico o neopentecostal. Falleció el 21 de octubre del 2016 a la edad de 86 años, pero legó muchos libros y enseñanzas que hoy dominan en América Latina. Wagner es reconocido entre algunos sectores de la iglesia evangélica como una autoridad en el campo de el llamado crecimiento de la iglesia y de la guerra espiritual, una forma de oración intercesora basada en el concepto de que hay espíritus territoriales y que a través de un mapeo espiritual podemos neutralizarlo. También él definió el rol de los apóstoles y profetas de hoy en la iglesia contemporánea a partir de este libro. Entonces nació lo que hoy conocemos como la red apostólica que domina en América Latina. Wagner es dotado de un talento notable para crear terminologías altisonantes. Clasifican estos fenómenos innovadores como la nueva reforma apostólica, o también le llaman la tercera hora del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Una vez llegó a Lakeland, Wagner ungió a Bentley la noche del 22 de junio de 2008. Bentley le dio una confesión impresionante y transparente de su necesidad espiritual, por lo que Dios restauró todo lo relacionado con su equipo de trabajo, su matrimonio, su ministerio y su ahora refinado carácter personal. En este acto, Peter Wagner le otorgó una poderosa transacción en el mundo invisible. Tomó la autoridad apostólica y decretó a Todd Bentley apóstol y afirmó que tendría un poder que aumentaría, tu autoridad aumentaría, tu favor aumentará, tu influencia aumentará y tus revelaciones aumentarán. Decretó también que correrán su ministerio de una manera tremenda, que tendría una nueva fuerza para penetrar en este mover de Dios, que establecería un gobierno que tendría poder
sobre el orden establecido y que Dios derramará un nivel más alto de discernimiento para distinguir entre la verdad y el error. Y lo más importante y lo más terrible fue que tendría nuevas revelaciones que abriría la puerta de la iglesia para el futuro. Examinemos a fondo el concepto de apóstol. El sentido etimológico de apóstol se inicia originándose en la lengua griega, apostolos, y continúa en el latín apostolus, antes de llegar a nuestro idioma como apóstol. Su sentido en castellano es, si lo traducimos literalmente, enviado en una misión especial. Se llama apóstoles a los discípulos que seguían a Jesús y se le encargaba la predicación de su mensaje. De manera que un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder del amor de Dios. Tiene la misión de predicar a Jesucristo, su obra redentora, su vida, muerte y resurrección. Por lo tanto, apóstol no es una posición, es una acción. El término apóstol en español es un grieguismo. Voy a explicar esto de grieguismo. Existe anglicismo cuando una palabra inglesa la castellanizamos, por ejemplo, ok, breque, parqueo. Pues bien, la palabra apóstol, que era del origen griego, como su traducción era muy larga, se simplificó convirtiendo apóstolos en apóstol. Ahora bien, su traducción correcta no sería apóstol, si no hubiera sido un grieguismo, sería enviado en una misión. Por ejemplo, Romanos 1:1 se hubiera escrito así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado en una misión. Pero poniendo apóstol, acortamos la frase: apartado para el evangelio de Dios. De ese término, entonces, nace el apostolado, una palabra muy usada. El apostolado procede del latín apostolutus y se usa para referirse a una persona que se entrega a una causa de forma total en cuerpo, alma y corazón. Por ejemplo, cuando un maestro se dedica totalmente a sus alumnos con pasión, decimos que ha hecho de su oficio un apostolado. Igual lo decimos del médico que se dedica a los enfermos. Ha hecho de su carrera de medicina un apostolado. ¿Y qué decir de los ministerios de Efesios 4:11? ¿Qué son esos ministerios? ¿Son posiciones o funciones? Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está hablando de funciones dentro del crecimiento de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo y todo cuerpo crece. Y el propósito de los ministerios no es ejercer una autoridad arbitraria, sino lo dice el versículo siguiente, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque todos somos ministerios en la acción de predicar, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol es el que tiene la visión, es el que ha crecido lo máximo. El profeta tiene la revelación de la palabra para corregir el pecado. El pastor tiene un corazón de entrega a los demás. El evangelista una voz que proclama en el desierto la verdad. Y el maestro enseña. Pero un ministerio tiene todas estas funciones de forma evolutiva en la manera en que va creciendo. El sentido de apóstol en relación a los evangelios. Un apóstol son aquellos que tuvieron vivencia con Jesús según revela la palabra. En Hechos 1 del 21 al 22. Es necesario pues que
de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. De manera que los apóstoles en el sentido bíblico son los que vivieron y experimentaron los hechos de Jesús, su muerte y su resurrección. Primera de Juan 1:4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se lo manifestó. O que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Estos textos y otros muestran que para ser apóstol en el sentido de revelación tienen que ser los 12 y Pablo. Era requisito indispensable haber sido testigo ocular y presencial del ministerio de Cristo y de su resurrección, en el sentido de apóstoles con revelación. Todas estas evidencias bíblicas dejan muy claro que para ser apóstol, como poseedor de una revelación o poder especial, el candidato tenía que ser alguien del primer siglo. Nadie después del primer siglo podrá haber sido testigo presencial del ministerio de Jesús y de su resurrección, y menos tener una revelación. Ese requisito descalifica de antemano a todos nuestros apóstoles de nuestros tiempos modernos con sus revelaciones. He aquí una imagen que se ve, que llega uno diciendo, busco libros que digan que existen bíblicamente apóstoles y profetas. Y el que está sentado le dice, bueno, vaya a la sección de ciencia ficción que está al final del pasillo. Sin embargo, hay un sentido de apóstol que como misionero o enviado tiene vigencia en su etimología conceptual. ¿Cuál es el peligro del movimiento apostólico? No es que hayan personas que tengan un apostolado o prediquen o sean enviados, no. El problema está en el concepto errado de una autoridad abusiva al creer que posee una unción especial. Es el tratar de dar una nueva revelación como ungidos que rompe con el esquema revelado en la palabra. Es el ejercer el señorío sobre las iglesias con complejo de superioridad. Es crear una jerarquía ministerial élite a la cual hay que rendirle pleitesía. Es la triste realidad que practican la tiranía de los santos o el abuso de autoridad. Pero el apostolado moderno contradice las enseñanzas de Jesús. ¿Qué somos nosotros como ministros o apóstoles o siervos? Cristo dijo, el que quiera ser grande es servidor de todos. El que le siga debe negarse, quitar su título, su posición, su grandeza. 3, el discípulo debe estar dispuesto a sufrir, lo dijo Pablo, penalidades como soldado. 4, el que sigue a Jesús no debe buscar título, porque la grandeza humana no es compatible con la servidumbre cristiana. Y 5, que solamente después que cumplamos
todo lo que el Señor nos manda como siervo, nos da el título de inútiles. ¿Por qué? Porque como dije Juan 3:30, el Bautista le preguntaron, ¿qué piensa de Jesús? Él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo me haga pequeño. En la medida en que yo me haga pequeño, el Señor se hará grande. Yo creo que está claro el concepto. Hemos aclarado muy bien todos los aspectos de lo que es apostolado y apóstol. En el próximo programa hablaremos de los profetas, que también es otra onda que hay por ahí. Mientras tanto, analicemos muy bien esta enseñanza, investiguemos a fondo y veremos que muchas y muchos pastores, al tomar el título de apóstol, se han desviado del Espíritu de Jesucristo para ensoberbecerse. Aprendamos a ser humilde y manso de corazón.